Bien, la sesión de hoy vamos a continuar viendo lo que es el lenguaje C Sharp y vamos a trabajar con lo que son ahora los operadores y las expresiones. Ya vimos anteriormente lo que son las palabras reservadas, vimos los tipos de datos que existen, cómo definir variables y también cómo definir constantes, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver los operadores que se utilizan, nos referimos a los operadores aritméticos y a las expresiones que se pueden construir a través de los operadores de relación o de comparación con los que podemos obviamente hacer, por ejemplo, las estructuras selectivas como hicimos en el pseudocode. Entonces primero vamos a empezar con lo que son los operadores, ¿ya? Entonces al igual que todo lenguaje de programación, C# también es rico en operadores, o sea, presenta varios operadores. Entonces ya sabemos el concepto de operador, ¿no es cierto? Y obviamente ya sabemos el concepto de expresiones, que son básicamente variables que van a estar en función a los operadores. En una expresión tenemos operadores y operandos, ¿no es cierto? Aquí tenemos una expresión donde en este caso los operadores son el más, el signo más de acá, el signo igual, y obviamente los operandos son esta variable A, esta variable B, y en este caso este número constante que es el 2, ¿no? Entonces eso ya lo conocemos. Entonces, C Sharp tiene cuatro tipos de operadores. Tiene los operadores que son los operadores aritméticos, los de bit a bit, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con estos operadores aritméticos, que son la suma, resta, multiplicación, división. Estos operadores relacionales también, que son para comparación, o sea, mayor igual, menor igual, etcétera. Y estos operadores lógicos que básicamente nos permiten hacer la conjunción y la disyunción cuando hemos hecho el y, o sea, el and y el or. Deben recordar también en lo que es pseudocode es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, reitero, vamos a ver básicamente los aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Empezamos con los aritméticos, ¿no? Y estos operadores básicamente son aquellos que nos van a hacer trabajar con las nos van a hacer trabajar con las operaciones aritméticas básicas, ¿de acuerdo? Entonces se pueden aplicar obviamente en cualquier tipo de dato que sea entero o real, no se olviden de eso, o sea, puedo sumar dos enteros, puedo restar dos enteros o números reales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los operadores básicos para la suma, sigue siendo el más, el menos para la resta, el asterisco para la multiplicación y el slash o la barra inclinada para lo que es la división, ¿no? Para lo que es el módulo de la división, ¿no es cierto? O el residuo de la división es el porcentaje. Eso también ya lo hemos visto en pseudocode y es exactamente lo mismo. Aquí están los operadores, la adición, la sustracción, la multiplicación, la división. Ojo, cuando dividimos dos números enteros, el resultado es un número entero también, ¿no? Ojo con ese detalle que también se les ha explicado en las primeras clases cuando estuvimos en la presencialidad y veíamos estos operadores. O sea, si divido, por decirles, no sé, 5 dividido entre 2 y son los dos tipos de datos número enteros, la división no va a ser 2,5, o sea, el resultado de la división va a ser 2. ¿No? Ojo con ese detalle, ¿no? En la parte de la división para números enteros. Luego tenemos lo que es el módulo, ¿no es cierto? Y aquí se aumentan dos operadores más. El doble más, o sea, más, y el doble menos, menos. Esto es para hacer un incremento. O sea, en vez de hacer esto, si tenemos una variable entera, voy a colocar el bloc de notas, por favor, acá. Si tenemos aquí una variable entera, x, e inicialmente x es igual a 3, ya sabemos cómo definir variables en C Sharp. Si hacemos en una operación x más, esto equivale a hacer esto. X es igual al valor anterior de x más 1, o sea, se le suma una unidad. O sea, en esta parte, x ya sería igual a 4. O sea, x estaría apuntando al valor 4, porque x era 3 más 1 sería igual a 4. Es lo mismo que hacer esto. Es la simplicidad de hacer un x igual a x más 1, simplemente x más. Y un x menos menos, si lo hiciéramos ahora sí, acá x menos menos, es lo mismo o es el equivalente
de hacer x es igual al valor anterior de x menos 1. Que en este caso, bueno, acá x era 3, con el más se ha vuelto 4 y aquí se vuelve nuevamente 3. ¿De acuerdo? Es el incremento y el decremento. ¿Ya? Son estos dos operadores aritméticos que ya se están aumentando, ¿no? Y aquí les hablo un poquitito, bueno, las expresiones aritméticas obviamente que se van a construir son en base a los operadores aritméticos que vamos a tener. Podemos agrupar esas expresiones en función a paréntesis siguiendo las reglas de matemáticas, la prioridad de las operaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí les habla del incremento, ¿no? El más que es igual a esto y el menos que es igual a lo que les acabo de explicar. ¿Listo? Hasta acá, miren, ya es, bueno, suficiente para hacer un pequeño ejercicio, aunque vamos a acabar esto más. También hay operadores relacionales y lógicos. Estos son los operadores relacionales que nos permiten hacer comparaciones. Ojo, con esto, por favor, también se lo van a aprender porque luego vamos a trabajar básicamente con lo que es también estructuras selectivas. Para comparar la igualdad es signo doble igual. El diferente es el signo de admiración cerrado con el igual, diferente o distinto que, el mayor que, el menor que, el mayor igual y el menor o igual que. ¿De acuerdo? Estos operadores relacionales, diapositiva 37 de lo que está subido en la plataforma, por favor lo van a revisar. ¿Ya? Entonces lo van a revisar eso, por favor. Y los operadores lógicos que tenemos, básicamente, ya saben lo que es el AND y el OR, ¿no es cierto? Y la negación. Esto también ya lo hemos hecho en pseudocode, ¿no? Entonces hemos jugado con las tablitas de verdad. Aquí vamos a utilizar básicamente estos tres del final. Miren, simplemente esto. Para hacer el OR es doble pipeline, ¿ya? Para hacer el I o el AND es el doble I comercial. Y para hacer la negación de algo es colocar el signo de admiración cerrado. Estos tres nada más. Después estos lo vamos a ir viendo más adelante. Pero de momento estos tres. Esto es el OR. Esto es el AND, ¿no? Que hacíamos en pseudocode, que era el I, ¿no es cierto? Y esto va a ser la negación, el NOT. Doble pipeline, doble I comercial y el signo de admiración cerrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de esto. ¿Ya? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, miren, ya tenemos algo básico. Entonces vamos a hacer correr un pequeño ejemplo. Ya voy a borrar todo esto acá. Voy a hacer el ejemplo en dos. Voy a hacerlo correr tanto en lo que es el pseudocode, perdón, en lo que es el C Sharp Shell y lo que es Visual Studio, para entender la diferencia. Creo que uno de los primeros programitas que hemos hecho es la suma de dos números, ¿no? Entonces miren, vamos a suponer que son dos números enteros, ¿ya? Y bueno, básicamente en pseudocode hacíamos esto, definir a, b como entero, ¿no es cierto? Acá lo que hacíamos era leer a, ya, me falta el resultado de la suma que va a ser ese, ya es un programita para sumar dos números, ese va a ser la suma, ya sabemos cómo hacer este programita. Estoy haciendo primero el algoritmo, leo a, luego leo el valor de b, listo, y luego calculo el valor de s, ¿no es cierto? Y digo s, hago la asignación, va a ser igual a más b, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, a más, ahora sí, a más b. Y aquí digo el resultado es, ¿no es cierto? El resultado de la suma es, y aquí mostramos el valor de s, ¿no es cierto? Es lo que hemos hecho y es algo básico, ¿no es cierto? Entonces esto ya hemos hecho. Entonces voy a hacer correr acá el valor de a, digamos 8, perdón, a ver si 8, el valor de b, digamos es 5, ahí está, el resultado de la suma es 13, ¿no es cierto? Incluso acá le podemos colocar algunos mensajitos, ¿no? Esto alguna vez también hemos hecho.
escribir, y acá podemos decir ingrese el primer número, ¿no? Y luego leemos A. Después tenemos escribir, y acá digamos podemos colocar ingrese el segundo número, ¿no es cierto? Y ahí leemos B y seguimos haciendo lo mismo. Esto ya alguna vez lo hemos trabajado. Miren acá vamos a ingresa el primer número aquí atrás, otra vez un 6, luego me sale, ¿no? Ingresa el segundo número, bueno, un 8 digamos, y el resultado de la suma es 14, ¿no? Hasta ahí todo bien. Este mismo programita o este mismo algoritmo ahora lo vamos a hacer correr primero en lo que es el C# Shell. ¿Listo? Para los que tengan esto instalado lo vamos a trabajar en C#, conociendo ya los tipos de datos, cómo definir variables, los operadores aritméticos, ya podemos hacer correr esto. Entonces me voy a venir acá y voy a entrar a mi C# Shell. Entonces miren, todos cuando tienen su C# Shell tienen esto, que es lo básico. Esto ahorita va a hacer correr en línea de comandos interna en el celular. Ya les dije alguna vez que es como hacer correr en modo de Windows, es como hacer correr así en consolita, ¿no? Es como hacerlo correr aquí. Ya no tiene una interfaz visual, obviamente, porque es una aplicación pequeña para móvil. Es como hacerlo correr en modo consola. Ya eso se llama consola. ¿Listo? Entonces, la estructura básica de esto, miren acá hay unos usings que son system.io, linku, collection genérica, etcétera, que son básicamente parte de la estructura del programa. ¿Ya? Luego se tiene acá, en esta parte de la consola, tenemos una clase que se llama program, que es la clase que se va a ejecutar, y dentro de esto tenemos un método que se llama el método main. Esto no lo van a cambiar. ¿Listo? Cuidado, estén borrando las llaves de apertura o las llaves de cierre. Si lo eliminan, su programa no va a correr. Miren, este es el nombre de todo el namespace, que es toda la unidad del programa, toda la solución se podría decir, que empieza aquí y cierra aquí. Es como apertura y cierre, inicio y final. ¿Ya? Y aquí está la clase program, que es la clase principal que se ejecuta en este tipo de aplicaciones de consola, que tiene su inicio, su llave de apertura y su llave de cierre, que es el final. Y vuelvo a reiterar, aquí está el método main, que es el que se va a ejecutar cuando nosotros hacemos correr. Lo que escribamos en el método main es lo que se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces todo lo que escribamos aquí adentro se va a ejecutar. Y esto también tiene su llave de apertura y su llave de cierre. Es como hacer, nos vamos acá, es como hacer algoritmo y fin algoritmo. ¿De acuerdo? Más o menos es la idea. Entonces aquí adentro es donde vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces miren, siguiendo lo que es el pseudocode, primero hemos definido tres variables, A, B y S como números enteros. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces miren, voy a definir las tres variables, int, estos para enteros, la A, la B y la S. Punto y coma después de cada instrucción, al igual como hacíamos en pseudocode. ¿Listo? Entonces miren, ahí están definidas las tres variables. Si se dan cuenta, es mucho más corto que hacer todo esto, ¿no? Definir A, B, S como entero. Ahora aquí, por ejemplo, tenemos un mensaje que dice ingrese el primer número, ¿no es cierto? Si queremos mostrar mensajes, aquí no tenemos que escribir como es acá, no tenemos que colocar esta palabra reservada que dice escribir. Perdón. Entonces aquí dice escribir, ¿no? Y luego ingreso y después entre paréntesis coloco una cadena que dice que está en el mensaje que yo quiero. Para desplegar mensajes como estos de acá, escribir aquí, en este nivel de consola, lo que es el C# Shell, utilizamos esta palabra, este comando, console.writeLine, ¿ya? Entonces, fíjense muy bien que el console es con C mayúscula. Esto empieza con mayúscula. Si lo escriben con minúscula, cuando hagan correr, no les va a funcionar. Nos va a dar error. Miren, ya me dice error. El nombre consola, así con minúscula, no existe.
no lo reconoce. Entonces tiene que ser console, así, consola con C mayúscula. Luego viene punto y luego viene writeLine, ¿de acuerdo? Entonces el write es con W mayúscula y el line es con L mayúscula. Y entre paréntesis coloco el mensaje que quiera publicar. O sea, en vez de colocar escribir, coloco console.writeLine y entre paréntesis la cadena. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar ingrese el primer número. Unos puntitos. Miren, hasta ahí voy a hacer correr y van a ver que, bueno, me va a definir las variables y solamente va a mostrar el mensaje. No está haciendo nada más. ¿No? Ahí está. Ingrese el primer número. ¿Sí? Me está saliendo eso. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, algo que es muy importante acá. Bueno, acá más tarde vamos a evaluar. Luego es fácil, digo leer A. O sea, tengo que leer A, ¿no es cierto? Cuando se ejecuta esta línea de leer A, aquí en el pseudocode, miren, ya me ha salido el mensaje y este box que tengo acá, este cuadro de mensaje que tengo acá, es esa línea de código que dice leer A. Entonces aquí se está ejecutando, coloco y bueno, ahí ya lo lee, ¿no? Y después se ejecuta el leer B, ¿no es cierto? Entonces ese mensaje se ejecuta acá con esta instrucción, que en pseudocode es mucho más fácil, ¿no? Aquí sí esta parte es fácil. Digo leer A, ¿ya? Acá si quiero pedir un dato, ya tengo que escribir lo siguiente. Console. O sea, en vez de ese leer, tendría que hacer un console.readLine. ¿Listo? Y ahí abro y cierro paréntesis, ahí se va a leer el dato. ¿Ya? Ahí se va a leer el dato, pero ojo, todavía no le estoy asignando a ninguna variable. Ojo, ahí solamente va a haber lectura de dato. Miren, ¿qué pasa cuando hago eso? Digo, ingresa el primer número y aquí se queda parpadeando el cursor. Y ahí yo ya puedo escribir, miren, estoy escribiendo. Y cuando apriete Enter, el dato se va a terminar de leer. Aprieto Enter y obviamente ahí ya no pasa nada porque mi programa ya no hace nada más. O sea, hasta ahí se está quedando. ¿No? Lo voy a comentar esto. Miren cómo está haciendo el console readline. Voy a hacer correr. Y ahí ya no me sale el cursor parpadeando. ¿Se dan cuenta? Ya no me sale acá. Pero cuando lo hago aquí, cuando digo esto y hago esto así, entonces miren, voy a hacer correr. Ya lo estoy les comentando eso. Me dice, ingresa el primer número, pero aquí ya me aparece parpadeando. Y puedo escribir. Ahorita estoy escribiendo lo que yo quiera. Cuando presione Enter, ahí, acabo de presionar Enter, lo que he escrito acá se está introduciendo como dato. Ahora, la idea es que lo que escriba acá, lo que haya escrito aquí, lo pase a la variable A, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo le asigno? O sea, tengo que hacer una asignación. Lo ideal sería hacer A igual, mi signo igual no está funcionando. Ahora sí. A va a ser igual a ese console.readline. ¿Listo? Solo que hay un detalle. Hay un detalle acá y les quiero mostrar lo siguiente. Si bien cuando hago un console readline se habilita la escritura, voy a volver a hacer. Aquí puedo escribir, si bien ingrese el primer valor, puedo escribir un 7, digamos. Puedo escribir lo que yo quiera. Pero también me da la libertad de escribir así. O sea, puedo escribir incluso una cadena de caracteres. Obviamente ya no entre comillas, pero igual es una cadena de caracteres. Ya no es un número eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El console readline lo que hace es devolver, cuando nosotros presionamos Enter, devuelve esta cadena. La devuelve, ¿de acuerdo? Entonces, al devolver esa cadena, esto devuelve un tipo de dato, porque todo es en tipo de datos. Este console readline, que lo voy a escribir ahorita acá, lo que hace es devolver un tipo de datos, o sea, lo que se escribe en la consola, vuelvo a reiterar, esto que se va a escribir aquí, lo que sea, se va a guardar en este console.readline. Y este console readline
tiene obviamente un tipo de dato. ¿Ya? O sea, en C# todo tiene un tipo de dato. Entonces, el tipo de dato al que apunta este console readline no es un entero, si se dan cuenta, porque es algo que se puede escribir cualquier cosa. Apunta una cadena de caracteres, que en C# es el tipo de datos string. O sea, ese es el valor que me da. Y si nosotros queremos hacer, digamos, A va a ser igual, o sea, teníamos aquí arriba un int A, escribiendo ese código otra vez, A, B, S, así. Si quiero hacer esto, digamos, A es igual a este console readline, algo así, suponiendo que esto lo vamos a comentar, ¿no? Lo comentado ya no corre, ¿no es cierto? O sea, saben ustedes. Si quiero hacer aquí esto, es como si estaría queriendo hacer lo siguiente. A es un entero, y estaría haciendo así, int es igual a string. Me va a dar un error, porque no puedo asignarle un valor que es una cadena a lo que es un entero. Entonces me va a dar un error. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, en este caso, en C# aquí sí se complica un poquitito. Tengo que esta cadena que me va a capturar y me está apuntando esa cadena a lo que yo escriba y se está guardando en este console.readline, esta cadena la tengo que convertir en un entero para que recién se asigne a la variable A. Para convertir una cadena a un entero, simplemente se escribe un método, bueno, que les digo acá, se llama int.parse, ¿ya? Y entre paréntesis se coloca la cadena que yo quiero convertir a un número entero. Porque, ojo, por más que aquí escriban ustedes un número, este console readline apunta una cadena. Ese número no lo va a devolver así, lo va a devolver así, como cadena, ¿se entiende? Ya hemos visto la diferencia ahí. Entonces por más que escriba un número, lo tengo que convertir a un entero, porque este console.readline retorna un string. ¿Ya? Entonces, para convertir, reitero, tenemos esta operación int.parse y string. Ahora, no solamente el parse funciona para convertir enteros. Si tuviese una variable double, ¿ya? Y quisiera convertir una cadena a un double, en vez del int que estaba aquí arribita, coloco un double.parse y aquí adentro coloco el string. Si tuviese una variable char y quiero convertir una cadena, o sea, una cadena para un string, la cadena tendría que ser más o menos así, ¿no ve? Con un solo carácter, un solo dígito, digamos. Esto se puede convertir en un char. Ya saben que esto es diferente, totalmente distinto. Voy a escribir así mi diferente. ¿Dónde está mi signo? El diferente de C#. Esto es totalmente diferente de esto, ¿no ve? Ya saben esto. Entonces, si quisiera convertirlo, esta cadena que está así con comillitas dobles, que es un solo dígito, un char, entonces hago un char.parse y aquí colocamos lo que es la cadena string. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto ya es un string. El console.readline ya es un string. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Perdón. Oh, ya. Se está ejecutando, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer, ya les dije esto, pero como todo esto es un string, entonces directamente puedo aquí aplicar ese int.parse y encerrar esta cadena. Entonces ahí se va a asignar el valor de A. Esta es la cadena, console.readline, ¿no es cierto? Entonces ahí se le va a asignar el valor de A. Miren, voy a hacer correr. Un segundito, vamos a revisar. Aquí he escrito mal, no es parser. Parse. Hacer escribí, ¿no? Ahora sí. Y voy a asignar un número. Y ahí miren, he apretado enter, he escrito un número, he apretado enter y obviamente el número se le ha asignado a la variable A. Ya terminó mi programa, ¿no? Pero esa es la forma de asignar. Si estos datos fueran doubles, tendría que ser double.parse del console.readline. ¿Ya?
Ahora miren, vamos a hacer ahora un console.writeLine y acá vamos a pedir un ingrese el segundo número, ¿no? Entonces acá B ya también vamos a leer. B va a ser igual a un int.parse de lo que se escriba llamando al comando console.readline. Readline viene con paréntesis, abriendo y cerrando. Van a tener mucho cuidado con los paréntesis. Ahí leemos el valor de B. Luego realizamos la suma. La suma obviamente con el operador más. Entonces suma va a ser igual a A más B. ¿No? Ahí está, estoy sumando. He metido los dos números, los estoy sumando. Y ahora, igual que en el pseudocode, tenemos la suma. Luego decimos el resultado es, y vamos a mostrar, concatenamos con esta coma el valor de la suma, ¿no? Acá vamos a decir console. Esta vez va a ser un writeLine. Eso es para desplegar un mensaje. Vamos a decir el resultado de la suma es. Y bueno, en pseudocode para concatenar colocábamos coma s, ¿no es cierto? Aquí no sirve este coma para concatenar cadenas, para unirlo al valor de una variable. La concatenación de cadenas con una variable en C# es también el signo más. O sea, para números, ya sean enteros o reales, los va a sumar. Pero cuando tengo cadenas, nos va a servir también para concatenar. Entonces, con este más, en vez de un coma, vamos a hacer esa concatenación de la cadena. Ahora sí, miren, está completito el programita. Vamos a hacer correr. Ingresa el primer número, un 9, enter. Me sale, ingresa el segundo número, un 5, voy a apretar enter. Y me dice el resultado de la suma es 14. Está funcionando nuestro programita, ¿no? Entonces, este es el primer programita que estamos haciendo correr en C#. Y lo que estoy haciendo básicamente es traducir lo que está en el pseudocode. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hacer correr también esto en Visual Studio. ¿Ya? Visual Studio, creándonos la aplicación de Wins Presentation Foundation. Voy a borrar estos de acá. Ya, voy a borrar todo esto. Obviamente aquí cuando esto va a correr no hay consola, ¿no? O sea, no es una consola. No es algo como voy a cerrar la consola que tenía acá, o lo voy a abrir por si acaso una vez más. No es así, ¿no? En Visual Studio las aplicaciones que creemos van a tener así una interfaz gráfica, ¿no? Entonces necesito definir una interfaz precisamente para pedir los datos de entrada, porque no voy a desplegarlo aquí con estos mensajes, ¿no? que he tenido acá. O sea, no voy a hacer eso. Necesito diseñar una interfaz para poder hacer precisamente ese programa. Entonces, en Visual Studio, bueno, voy a borrar estas cositas de acá, ¿no? Miren, primero necesitamos, o sea, hay varios componentes que nosotros podemos utilizar. Voy a venir un poquitito a la ventana de acá y la voy a achicar. Entonces hay varios componentes. Por ejemplo, acá podemos poner un componente que sea una especie de título. Para eso tenemos este componente que se llama label. Entonces miren, lo voy a arrastrar. Ahí está el componente label. ¿Ya? Y este componente label tiene acá, miren, cuando hago un clic acá, me aparece acá un panel de propiedades. Entonces si hago clic en otro sector, estas propiedades cambian. Pero si hago clic en el label, me aparecen las propiedades. Entre las propiedades que tiene el label hay una propiedad que se llama el content, que está justo acá. Este content la puedo modificar para escribir lo que yo quiera. Digamos, programa para sumar dos números. Ya escribo ahí, presiono enter y miren, se ha cambiado. Programa para sumar dos números. Ahora, ojo, puedo escribir acá, y si ven aquí también hay estas etiquetitas que les dije que es el código XAML, donde también puedo cambiar el content. Miren, aquí está esto, programa para sumar dos números, es una cadena, y aquí puedo aumentar enteros,
¿no? Y miren, se va a aumentar aquí automáticamente, ¿ya? Pueden jugar con varias cositas de lo que es el texto. Acá pueden jugar con algunas propiedades que tienen, en cuanto al diseño, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo propio con lo que es la apariencia, el contenido, etcétera, ¿no? Si quieren, por ejemplo, asignarle aquí un color, no tiene un color, aquí lo voy a aumentar yo, o sea, pueden trabajar acá o acá, y lo voy a aumentar acá una etiquetita al final, digamos foreground, es el color, ya, foreground, y digamos le vamos a colocar un color azul, blue, ¿no? Entonces miren, ya me ha salido blue. Puedo colocarle, no sé, acá, no sé, un dark blue por decirles, ¿no? ¿No? Que hay varios colorcitos que le pueden colocar. Entonces se está agrandando ahí. Tienen lo que es un font size, que es el tamaño en puntos del color, perdón, el tamaño de la letra, que puede ser, digamos, un 16. Miren, ya está ahí. Está mucho más grande, ¿no? Pueden colocarle otra propiedad que es el font weight, que es para colocarle negrita. Miren, es black, bold, demi bold, extra bold. Miren, el extra bold es súper negrita, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pueden jugar acá o pueden jugar acá también con esas propiedades. Generalmente, yo les soy sincero, a mí me gusta trabajar más con esto que es directamente las etiquetas. Pero ahí tenemos, digamos, un título. Si hacemos correr, ya está con el título, ¿no? que tenemos en nuestra ventanita, que la he checado también. La he cambiado y ahí está, ¿no? Programa para sumar dos números. Lo voy a cerrar. Ahora necesitamos tener también entraditas de datos, ¿no es cierto? O sea, porque acá, como esto es visual, aquí tenemos que escribir la entrada de los dos números enteros. ¿Cómo hacemos eso? Para entrada de datos tenemos este componente que se llama textbox. Miren, voy a arrastrar acá un textbox, ¿ya? Y lo voy a hacer correr. Está haciendo correr mi programa. Entonces miren, acá, ya teniendo lo que es este textbox, aquí miren, si hago un clic puedo escribir lo que yo quiera. Puedo borrar y escribir. Esto sirve, es un componente para entrada de datos, ¿ya? Entonces, puedo tener un textbox para el primer número y puedo tener otro textbox para un segundo número, ¿ya? Y puedo aquí colocar labels para decir ingrese número 1, ingrese número 2. Miren, voy a agarrar un label acá. Voy a cambiar su content. Ingrese número 1. Van a tener cuidado de las comiditas, ¿ya? Cuidado lo quiten. Ahí está. Ingrese número 1. Lo estoy copiando. Control C, Control V. Ingrese número 2. Entonces miren, estoy armando acá mi interfaz, ¿no? Ingreso número 1 e ingreso número 2. Entonces miren cómo está la interfaz de momento. Y aquí obviamente ya puedo escribir un número. Y aquí también ya puedo escribir otro número, ¿no es cierto? Ahora, obviamente esto es incómodo porque cada vez que iniciamos nos sale aquí ya escrito textbox. Debería estar esto vacío, así, ¿no es cierto? Ambos deberían estar vacíos. En los textbox hay una propiedad que se llama text, que lo pueden encontrar tanto acá como acá. Miren, de este textbox, si hago un clic acá, lo marca este. Si hago un clic aquí, lo marca el segundo textbox. Entonces aquí también debe estar, miren, voy a buscar su texto. Aquí está, que por defecto tiene este mensaje que dice textbox. Eso lo pueden borrar, ¿no? Desde el primer textbox, voy a hacer un clic aquí también. Y también se me marca también por si acaso, puedo borrar esto. Entonces, esa es la idea. Miren, ahora le he quitado el texto que tenía y voy a agregar un botoncito. ¿Ya? Los botones tienen, al igual que en los labels, una propiedad que se llama content, donde puedo colocar lo que quiero que muestre el botón. Miren,
sumar, digamos, ¿no? La idea es que, miren, cuando nosotros metamos datos acá, digamos sumar, y se ejecute y nos muestre la suma. Esa es la idea de hacer ya el diseño de, obviamente, una interfaz. ¿Listo? Bien. Ahora, a estos componentes que hemos arrastrado se les da nombres. ¿Ya? No podemos programarlos si no les vamos a asignar nombres. Por lo general, obviamente hay que darles nombres que nos permitan identificarlos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a este label le podríamos llamar título, por decirles, ¿no es cierto? Solo que puede haber después otra variable que se llame, u otro control al que le llamemos título, que puede ser, digamos, un text box o otro botón, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace para distinguir es colocarles un prefijo a sus nombres. A los labels, ¿ya? Se les coloca el prefijo LBL antes de colocar su nombre. A los textbox se les coloca el prefijo txt y a los botones se les coloca el prefijo btn. ¿Listo? Para cada nombre que vamos a asignar. Entonces, por ejemplo, a este label le vamos a asignar su nombre, ¿ya? El nombre lo pueden asignar haciendo un clic aquí y aquí, miren, colocando, dice nombre, y ahí hacen un clic y ahí pueden escribir. Por ejemplo, le voy a llamar lbl de label título, ¿no? Y miren, automáticamente aquí también se me escribe ya la propiedad x2.name lbl título. Aquí le puedo llamar lbl, digamos, n1, por decirles. A esto le puedo llamar lbl n2, y etcétera, etcétera. Ahora, miren, si bien de momento le he colocado nombre a estos tres labels, en la práctica solamente se le coloca nombre a los componentes visuales que vamos a programar. Esto de acá, estos labels, no los vamos a programar, pero simplemente ahora le he puesto los nombres para que vean cómo se coloca. En posteriores, si no los vamos a programar, no es necesario colocarles nombres, pero en este caso sí lo vamos a programar, ¿ya? Acá, a este textbox, le vamos a colocar su nombre. Puedo hacerlo ahí o acá también, miren, xname, ¿ya? Y le voy a llamar txt. Ahora sí, este sí lo vamos a programar porque necesitamos capturar el dato que se escriba ahí. Txt número 1. Y xname, este va a ser el txt número 2, ¿de acuerdo? Y el botón también lo vamos a programar, porque la idea es que aquí escribamos y cuando hagamos un clic en el botón se realice la suma. O sea, tiene que haber siempre una acción, ¿no? No va a ser automático. Le vamos a hacer un clic aquí y con los valores que se hayan escrito acá vamos a desplegar después la suma. Entonces también vamos a programar el botón y le voy a asignar un nombre, un xname, btn suma. ¿Listo? Entonces ahorita no hay cambio, o sea, no hay ningún cambio en la interfaz porque cuando hagamos correr está igual, ¿no? Y el sumar, bueno, la idea es que cuando hagamos clic acá nos suma y nos muestra el resultado de la suma. Entonces, la idea es que miren, otra vez, vuelvo a reiterar esto, cuando haga un clic acá debe hacerse todo el proceso. Es por eso que vamos a programar este botón. Y este botón se maneja por eventos. Los eventos son las acciones que se van a dar con cada uno de los componentes. Por ejemplo, en los textbox hay un evento, cuando estoy escribiendo acá se dispara un evento, o sea, estoy cambiando el textbox. Cuando estoy llevando el mouse acá se genera un evento porque el mouse está encima de este control. Lo propio, en el botón los eventos se van a generar cuando lleve el mouse encima, eso es un evento. Y otro evento se va a dar, por ejemplo, cuando le hago un clic, ¿no es cierto? Ahí está apretando mi botón, supongo que no se escucha, pero está haciendo un clic. Ahí se va a generar otro evento. Y en este caso nosotros queremos que cuando se le haga un clic, o sea, cuando ocurre el evento clic, se realice la suma. Ese es el evento que tenemos que programar. Por lo general, de momento, vamos a programar puro eventos clics de los botones. ¿Cómo hacemos eso? Quiero escribir en el evento clic del botón. Entonces, teniendo ahí lo que es la interfaz, ya en el botón
pueden hacerle doble clic, ¿ya? Si le hacen doble clic, automáticamente se les va a abrir, va a ir a la parte del código, ¿no? El código de C#, y se les va a crear este método, esto se llama método, que dice acá, miren, está el nombre del botón que yo le he dado, hace rato le he llamado btn suma, un guión bajo, y acá dice clic, o sea, este es el evento clic del botón, o sea, es el código C# que escribamos acá, se va a ejecutar cuando le hagamos un clic a ese botón. Y hay aquí unos parámetros, que este es el objeto que se ha enviado, el sender, y obviamente los eventos. Esto vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero este es el evento que se crea, o sea, aquí tengo que programar, ¿ya? Aquí debo programar, porque este es el código que se va a ejecutar cuando le hagamos un clic al botón. Si observamos también, acá, en lo que es el botón, en esta etiquetita del botón, me voy a ir al final, también se ha creado, miren, esta propiedad. Clic, dice, igual a btn suma clic, o sea, está apuntando a este método que tiene el mismo nombre, btn suma clic. O sea, eso significa que está enlazado la interfaz con el código que se va a ejecutar cuando nosotros le hagamos un clic al botón. ¿De acuerdo? Bien, aquí es donde debemos programar. Entonces, similar a lo que hemos hecho anteriormente, aquí vamos a definir primero las variables. Int, lo mismo, tengo la variable a, la variable b y la variable s. ¿No es cierto? Es lo primero que hemos hecho. La variable a, la variable b y la variable s. Ahora, la variable a no la vamos a leer de un console.readline, ni vamos a hacer un código que diga leer a, ¿no es cierto? Porque esta vez, como estamos trabajando con la interfaz, queremos que lo que se haya escrito acá se le asigne a la variable a. O sea, cuando hacemos correr nosotros esto, aquí escribimos algo, ¿no? Y miren, puede ser igual así. Y aquí también escribimos algo. Pero lo que se ha escrito acá, queremos que se le asigne a la variable a. Ahora ustedes se darán cuenta que aquí puedo escribir lo que sea, ¿no? Entonces es porque lo que escriba acá nos va a devolver también como una cadena y tengo que convertirlo a entero. ¿Ya? Igual similar a lo que hemos hecho con el console.readline, hace rato lo hemos convertido entero, también lo que escriba aquí tengo que convertirlo entero, ¿ya? Porque puedo escribir lo que sea, por más que escriba simplemente numeritos así, no se olviden que me puede, en realidad para el compilador, ese 323 lo va a agarrar como una cadena así, ¿no? Y una cadena no puede ser igual a un entero, ¿no? Ojo con ese detalle. Entonces, lo que se ha escrito en este textbox se captura con el nombre del textbox. Miren, en el código C#, lo que se ha escrito en este primer textbox se captura en el código con el nombre del textbox que le hemos asignado, que en mi caso es textbox número 1. Miren, ahí ya me sale el nombre del textbox. Punto text, ahí con T mayúscula. Cuando escribimos, otra vez reitero, cuando el programa está corriendo y escribimos acá y decimos clic en sumar, lo que se ha escrito aquí se captura a través de este txt número 1.text. Y bueno, lo que quisiéramos hacer es hacer esto, ¿no es cierto? Pero otra vez vuelvo a reiterar que este txt número.text básicamente lo que hace es devolver un string similar al console.readline. Entonces tengo que convertirlo a un entero. Ya sabemos que para convertirse el int.parse se sigue aplicando lo mismo. Entonces miren, esto como es una cadena, voy a hacer int.parse, ya me sale aquí, miren la ayudita, y lo voy a encerrar entre paréntesis esto, el txt número 1.text. Entonces lo que se ha escrito en ese textbox lo vamos a asignar a la variable a. Lo propio para la variable b, igual vamos a hacer un int.parse y ahí va a estar lo que se ha escrito en el número 2, en el textbox txt número 2.text. Ahí tenemos ya capturados los dos números de la interfaz. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues realizar la suma. S va a ser igual a más b. ¿Listo? Ya está la suma. Ahora, ¿cómo lo muestro? O sea, quiero mostrar el resultado de la suma. Acá lo podemos mostrar, no lo vamos a mostrar en consola,
hay un cuadro de diálogo, un mensaje que se escribe así, que se llama messagebox.show. Miren cómo están las mayúsculas, M mayúscula, box, la B con mayúscula, y entre paréntesis colocamos la cadena que queremos que se muestre. Esto lo va a mostrar en un cuadro de diálogo, en un mensajito. Entonces acá miren, el resultado de la suma es, y ya saben que para concatenar en C# no utilizo una coma, utilizo un más, ¿no es cierto? Y la variable s. Este es el código ya en lo que sería Visual Studio. Vamos a hacer correr. Ahí está. Vamos a probar. Número 1, 5. Número 2, 8. Y voy a decir sumar. Y miren, aquí está el resultado. El resultado de la suma es 13. Este messagebox.show es el código que hace que salga este cuadro de diálogo, ¿no? Y obviamente con lo que nosotros hemos programado. ¿Listo? Pues miren, hemos hecho correr un programa básico en las dos plataformas, Visual Studio y lo que es el C# Shell. Entonces, ustedes ya pueden hacer correr estos programitas. ¿Listo? Entonces voy a dejar un pequeño banco de ejercicios básicos para que vayan practicando. Lo hagan correr acá en lo que es el C# Shell para los que tengan celular, y para los que tengan Visual Studio obviamente lo vayan haciendo correr también en el Visual Studio. ¿De acuerdo? En ambas plataformas tenemos que tratar de aprender y manejar. Entonces ya para que no sea largo nuestro video de hoy, vamos a concluir la sesión acá. ¿Listo? Ya. Buenas noches a todos, saludos.